Vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Lo que es la clasificación de los residuos y desechos hospitalarios. Para poder entender este conocimiento, para poder englobar cuál es la importancia de conocer sobre lo que es la clasificación de los desechos hospitalarios, pues obviamente tenemos que conocer sobre lo que es la bioseguridad. Ahora, recordar la bioseguridad, existen muchos conceptos, muchos desgloses, muchos entendimientos. Si ustedes cogen algún libro, si ustedes cogen alguna bibliografía, inclusive en el internet, van a encontrar un sinnúmero de conceptos. Pero el término de bioseguridad yo le puedo desglosar en dos términos. Número uno podría ser lo que es la seguridad. Ahora, cuando yo hablo de lo que es la seguridad, prácticamente yo puedo englobar como un conjunto de normas, principios, manuales, criterios, cuidados que yo tengo que tener siempre presente para poder preservar la vida. Y obviamente no solo preservar la vida mía, mi propia vida como profesional de salud, sino también preservar la vida propia del paciente. Entonces, como un enfoque, como un concepto ya mínimo que yo quisiera que tengan claro, es que la bioseguridad no es más que un conjunto de normas, criterios, conocimientos que yo tengo que aplicar, obviamente para preservar la vida del paciente y también la vida del profesional. Ahora, muchas de las veces tenemos problemas al tratar de ubicar este conocimiento, saber dónde es que está esto de la clasificación de los desechos. Para ello, tenemos que conocer lo que son los principios de la bioseguridad. Hace un tiempito atrás y los criterios que nosotros conocemos, los principios que nosotros deberíamos tener claros y que hace un tiempito, sí, existían solo tres. Me hablaba de lo que es la universalidad, lo que es el uso de barreras y lo que es las medidas de eliminación. Si ustedes se dan cuenta, las medidas de eliminación yo les he colocado de color amarillo. ¿Por qué? Porque las medidas de eliminación es igual a una correcta clasificación de los desechos. Entonces, si me preguntan, me dicen, vea, profe, ese conocimiento referente a la clasificación de los desechos hospitalarios, ¿en qué conocimiento está? ¿En dónde está remarcado ese conocimiento? Pues obviamente la respuesta sería que la clasificación de los desechos hospitalarios pertenece a uno de los principios de la bioseguridad y que yo tengo que aplicar correctamente para preservar la vida mía propia, yo como profesional y también la vida del paciente. También se le ha acoplado recientemente un cuarto principio que está dentro de la bioseguridad, el cual me habla del autocuidado, el cómo yo, como profesional de salud, me tengo que cuidar. Entonces, ya para finalizar con una pequeña introducción sobre dónde está enfocado este conocimiento, pues obviamente pertenece a uno de los principios de la bioseguridad. Ahora, nuestro entendimiento va a guiarse del reglamento de gestión de desechos generados en los establecimientos de salud. Prácticamente esto es un decreto, es un acuerdo ministerial 323 del registro oficial 450, el cual fue aprobado el 20 de marzo del 2019. Su estado es vigente. Ese es el enfoque que nosotros vamos a analizar. En base a este decreto, en base a este reglamento, obviamente van a estar las preguntitas que al final del curso la van a tener ustedes que realizar. Pero vamos conociendo qué me dice este decreto 323. Obviamente que me habla de la gestión correcta de los desechos generados en las instituciones de salud. Como generalidades, el artículo 1, el objeto. El presente reglamento tiene por objeto regular la gestión integral de los residuos y desechos generados por los establecimientos de salud, obviamente que pertenecen al Sistema Nacional de Salud.
Dentro de estos establecimientos, dentro de estos sistemas, existen las clínicas estéticas que brindan tratamientos invasivos, incluido también aquí las clínicas veterinarias. ¿Qué me dice el artículo 2? El ámbito. El presente reglamento es de aplicación nacional, es decir, este decreto, este reglamento se lo va a aplicar en todo el Ecuador y es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades, para todos los establecimientos que pertenecen al Sistema Nacional de Salud. Y como les había dicho hace un momento, este decreto no solo se va a aplicar en lo lógico que es en los hospitales como tal, sino también en clínicas estéticas que obviamente por sus prestaciones podrían generar algún tipo de desecho. Dentro de ellos podrían generar algún tipo de desecho en base a la aplicación de tratamientos invasivos y también esto incluye a las clínicas veterinarias. Eso tener mucho en cuenta. Ahora, este decreto aplicará además a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos como responsables del manejo de residuos y desechos sólidos, tanto no peligrosos como desechos sanitarios, que van a ser generados obviamente en el área de su jurisdicción, bajo la modalidad de gestión que la ley lo prevé, así como gestores ambientales o prestadores de servicio para el manejo y control de residuos y desechos. Ahora, dentro del artículo 3 ya me está dando una introducción a sobre cómo clasificar correctamente estos residuos y desechos. En base a ese criterio, en base al decreto, yo les realicé aquí un mapa conceptual que es muy visible, que es muy simple, si cabe el término, pero que una vez de que entendamos este pequeño mapa conceptual que les realicé, básicamente como una introducción para poder clasificar y saber dentro de qué criterio están esos desechos, ¿sí? Es importante tener claro esto. ¿Qué es lo que me dice? Me dice la clasificación de residuos y desechos. Como punto número 1 tenemos los desechos comunes. Punto número 2 tenemos los residuos aprovechables. Punto número 3, lo que son los desechos sanitarios. Estos desechos sanitarios a su vez se van a subdividir en 3. 1. Desechos biológico-infecciosos. 2. Desechos cortopunzantes. Y 3. Lo que son los desechos anatomopatológicos. Como punto número 4 tenemos lo que son los desechos farmacéuticos. Estos desechos farmacéuticos a su vez se van a subdividir en desechos farmacéuticos no peligrosos. También en lo que son desechos farmacéuticos peligrosos. Y como punto número 5 me habla de lo que son otros residuos o desechos peligrosos. Dentro de ellos van a estar los desechos radiactivos, lo que son los desechos químicos peligrosos, lo que son los desechos de dispositivos médicos con mercurio. Y por último, dentro de esta clasificación se van a encontrar los desechos peligrosos de fuentes no especificadas. Como ustedes pueden darse cuenta, esta tablita es muy visual y me va a servir a mí para poder ubicar correctamente los desechos y también saber dentro de qué categoría se encuentra, por ejemplo, los desechos biológico-infecciosos, los desechos farmacéuticos peligrosos y etcétera. Ahora, vamos a ir hablando de cada uno de esos residuos. Primer residuo que va a ser objeto de nuestro estudio, que vamos a ir conociendo, son los desechos comunes. ¿Qué me dice? ¿Qué son los desechos comunes? Son desechos no peligrosos, que no van a representar un riesgo para la salud humana, no van a ser riesgosos a nivel de los animalitos y tampoco van a ser peligrosos a nivel del medio ambiente.
Una parte fundamental que durante toda esta semana hemos recapitulado muchas veces: estos desechos comunes no son susceptibles de aprovechamiento y valorización. ¿Qué quiere decir esto? Que estos desechos no se los puede reutilizar, no se les puede dar otra utilidad. Ahora, como ustedes ya lo saben, necesitamos conocer una clave. A mí lo que me interesa desde el punto de vista profesional es darles las herramientas, el cómo yo puedo conocer los desechos comunes de una manera simple, de una manera sencilla, para que ustedes, acordándose de esta clave, puedan clasificar correctamente los desechos. Ahora, ¿qué me dice la clave? Dentro de estos desechos no se van a encontrar, no se van a colocar agujas o elementos que puedan cortar. Tampoco van a estar aquí dentro de los desechos comunes ningún elemento que contenga sangre visible o algún tipo de fluido. Dentro de estos fluidos pueden estar, por ejemplo, vómito, por ejemplo, orina, por ejemplo, algún tipo de fluido, líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces no deberían estar aquí. Es muy sencilla esta clave, pero al ser muy sencilla es muy fácil de acordarse. Cuando estemos en presencia de algún desecho y veamos dónde, o tengamos la inquietud de preguntarnos, pues obviamente, ¿dónde lo vamos a colocar? ¿Cómo es que se debe eliminar? Pues analicemos el elemento. Si yo veo que ese elemento, si yo veo que ese desecho no contiene aguja, pues ya se cumple el primer criterio para poder colocar dentro de desechos comunes. Si yo le analizo ese elemento, yo le analizo ese desecho y me doy cuenta que no tiene fluido, no contiene sangre, no contiene algún elemento como es líquido cefalorraquídeo, como orina, como heces, como vómito, pues obviamente se cumple el segundo criterio. Si se cumplen los dos criterios, quiere decir que ese elemento, quiere decir que ese desecho se va a colocar y pertenece dentro de los desechos comunes. Pero ¿qué más me dice los desechos comunes? ¿Qué desechos se van a considerar como desechos comunes? Una vez que tenemos en nuestra cabecita esa clave, vamos a darnos cuenta que dentro del decreto nos hace unas pequeñas aclaraciones, una aclaratoria que es importante tenerla siempre presente. Lo nuevo dentro de este decreto me dice lo siguiente: entre estos se va a incluir pañales de uso común, obviamente para heces y orina, papel higiénico, inclusive las toallas sanitarias usadas. Pero ojo, y en color rojo está remarcado, que no provengan esos elementos de alguna área de aislamiento o emergencia. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un papel higiénico o una toalla sanitaria usada, y ese elemento, ese desecho, se produjo o se generó en un área que no era de aislamiento ni tampoco de emergencia, pues según el decreto me dice que sí lo podría colocar dentro de desechos comunes. De lo contrario, si esos elementos se generan en un área de aislamiento o de emergencia, pues obviamente aquí no van a ir, aquí no se van a colocar, no se van a considerar como desechos comunes. Cuerpos de jeringas que fueron obviamente separados de la aguja y que no contengan sangre visible. Hagámoslo un poco más visual. Ahí están los pañales, remarcando y siempre teniendo en cuenta la aclaratoria que me dice el decreto. Por ejemplo, tenemos papel higiénico, las batas, los gorritos, las mascarillas, los zapatones, siempre y cuando estos elementos, repito, no contengan fluido, no contengan sangre visible. Las toallas sanitarias que hemos remarcado, las toallitas de papel cuando, por ejemplo, nos hacemos el lavado de manos clínico, el cuerpo de la jeringa, el émbolo, siempre y cuando esté separado de la aguja y obviamente no contenga fluido o sangre visible.
las vendas, los guantes, ¿ya? Y algún yeso, por ejemplo, siempre y cuando no contenga algún tipo de fluido visible. Ahora, como todo desecho tiene que tener su contenedor, tiene que existir su forma de cómo y dónde voy a colocar. Para ello tenemos estos elementos, que como ustedes pueden darse cuenta es muy obvio el entender, es muy visual el color. El color característico que hace referencia a los desechos comunes va a ser el color negro. Ahora, los desechos comunes se van a colocar tanto en tachos, como ustedes lo ven ahí, y también en fundas, siempre y cuando sean referentes en color negro. Conozcamos cuáles son las características de este tacho, porque también es importante entender esto. Lo primordial, fundamental, inicial, el tacho va a estar fabricado de un plástico rígido, las paredes lisas continuas. ¿Cuáles son las características de este tacho? Internamente no deberían haber puntas, es decir, que los bordes deberían ser levemente redondeados. Esto va a facilitar obviamente el lavado y la desinfección. Internamente no se recomienda que existan aristas, porque en esas aristas es donde más se va a ubicar, se va a encontrar microorganismos. Recuerden que estos tachos, no porque van a colocarse dentro de estos tachos basura, quiere decir que esos tachos van a estar siempre sucios. Obviamente, después de haber eliminado los desechos que contenían ese tacho, se tiene que lavar y desinfectar. Eso es la manera correcta, obviamente para evitar la proliferación de microorganismos. Otra situación que hay que aclarar y que muchas veces preguntan, me dicen, vea profe, ¿cómo yo puedo saber cuál es el tamaño adecuado del tacho? ¿Cómo yo puedo saber, profe? Porque yo he visto en algunos lugares, en algunos servicios hospitalarios o en la clínica donde yo estoy haciendo las prácticas, me he dado cuenta que existen diferentes tamaños de tachos, obviamente referente a los desechos comunes. No es difícil, no es algo fuera de lo lógico el entender la respuesta. ¿Cuál sería? Todo va a depender de la capacidad, de cuánto se genera diariamente de ese desecho. Pues obvio, si yo tengo un servicio o donde yo estoy trabajando o en la dependencia donde yo estoy laborando, se generan muchos desechos comunes, pues obviamente el tacho va a ser un poco más grande. Tiene que tener la capacidad, obviamente, de almacenar lo que se genera a diario. De lo contrario, si yo tengo, por ejemplo, un servicio o una dependencia que comúnmente no se genera mucho desecho común, pues obviamente ahí estaría ilógico que tengan un contenedor grande. Va a tener un contenedor pequeño. Siempre tiene que ser acorde a la generación del desecho. Pues lógico, el color va a ser negro. Aquí puede o no que tenga tapa, pero lo que sí tiene que estar es etiquetado. Y la tapa, si es que lo tuviera, se prohíbe que esa tapa sea tipo vaivén. ¿Cuáles son las características de este tacho? Y obviamente es un material resistente al lavado y a la desinfección. Debe estar etiquetado con letras claras, legibles, indelebles, nítidas y que diga desechos comunes. Esas son las características básicas que siempre tiene que estar, ¿sí? O siempre tengo que yo tener en cuenta para saber cómo tiene que ser el tacho. Vamos a conocer ahora cuáles son las características de la funda. La funda va a ser y estar fabricada de un polietileno de baja densidad. El espesor mínimo va a ser de 30 micrones. Obviamente va a ser de color negro. Las características, asimismo como habíamos entendido, que el tamaño del tacho va a ser acorde a la generación diaria del desecho, la funda también tiene esas mismas especificaciones. La funda tiene que ser acorde al tamaño del tacho.
La funda tiene que tener la capacidad de forrar internamente el tacho y también que exista un remanente para poder hacerlo un doblez hacia afuera. Ese sería el tamaño adecuado de la funda. Todo va a depender obviamente de el tamaño del tacho. Muchas de las veces pareciera esto muy lógico, pero ya dentro de lo que es la aplicación muchas veces no lo cumplimos. Colocamos tachos muy grandes y la funda muy pequeña, la funda no tiene la capacidad para hacer ese doblez y obviamente colocamos basura, colocamos desechos y algún momento esa funda va a taparse de tanto desecho y obviamente eso es un riesgo. Recuerden que la correcta clasificación de los desechos va a darse desde la generación. ¿Y quién me generó ese desecho? Pues obviamente el paciente. Y desde ahí yo tengo que clasificar correctamente. Porque si yo no lo hago, muchas veces dice, profe, yo coloqué mal un desecho. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué pasa? Yo no me piqué. Si colocamos mal una aguja, yo no me piqué. Hay que entender que detrás de eso también existen personas que se encargan de recoger todos esos desechos. Que si usted no se picó, la otra persona que no tiene nada que ver por una negligencia propia del profesional posiblemente se puede picar, se puede lesionar, se puede cortar. ¿Todo por qué? Porque no entendemos la responsabilidad de la bioseguridad, de preservar la vida. Eso es fundamental. Ahora, la funda puede tener cinta para cierre tipo corbata. Obviamente esto es opcional. Espero que esté clarito, ya muy clarito, qué son los desechos comunes. Siguiente punto, hablemos de lo que son los residuos aprovechables. ¿Qué es lo que me dice dentro de los residuos aprovechables? Son desechos no peligrosos. Miren ustedes, se sigue manteniendo. Los desechos comunes eran no peligrosos y aquí también los desechos aprovechables no son peligrosos y que obviamente no representan riesgo para la salud humana, animal o medio ambiente. Si ustedes ven este escrito es similar a los desechos a los desechos comunes. Hasta este momento no veo nada diferente. Pero aquí viene la pequeña gran diferencia. Estos residuos aprovechables sí se los puede reutilizar. Son susceptibles de aprovechamiento y valorización. Es decir, que se les puede dar un nuevo uso. Y esa es la pequeña gran diferencia entre lo que son los desechos comunes y los desechos aprovechables. ¿Por qué les hago esta lógica? ¿Por qué les remarco esto? Porque muchas veces no entendemos y creemos que el papel que fue generado podría tener dos ubicaciones. Podrían ser desechos comunes, pero también, porque usted me dijo, profe, que aquí dentro de los desechos aprovechables puede estar la madera, puede estar el plástico, pueden estar los cartones y puede estar inclusive el papel. Muchas de las veces a mí me gusta hablar con ejemplos. Y con los ejemplos muchas veces se entiende mejor que leer tanta palabra. El ejemplo que hemos estado viniendo analizando. Yo le digo a un estudiante, le digo, a ver mi joven, verá que vamos a hacer una curación, vamos a hacer una sutura. Y en este campo estéril, por favor, quiero que me coloque un par de guantes estériles. Pues obviamente el estudiante ya sabe, ¿no? Coge, va y trae un par de guantes estériles. Nosotros ya conocemos. Los guantes estériles vienen en un empaque de papel. Y dentro de ese empaque de papel, obviamente, están los guantes estériles. Y el estudiante viene con la técnica que ya debería saber, coge y abre los guantes y lo deja caer sobre el campo estéril. Y se queda con ese papel, se queda con ese envoltorio de esos guantes. Y yo le pregunto, le digo, ¿dónde botaría? ¿Dónde colocaría ese empaque, ese papel, ese sobre de esos guantes? Y el estudiante comienza a analizar. Dice, a ver, pues obviamente estoy entre comunes o aprovechables. Porque cuando el profe me estaba dando la capacitación dijo clarito,
Desechos comunes, me acuerdo la clave, no agujas, pues obviamente el papel no tiene agujas. Tampoco va a ser un elemento que pueda cortar. Se está cumpliendo el primer criterio. Y yo le estoy viendo, profe, que no tiene ningún fluido, no tiene sangre. Se cumplió el segundo criterio que usted clarito habló dentro de los desechos comunes. Pero me viene la inquietud también, porque usted dijo que los desechos aprovechables pueden ser papel. Entonces, ¿dónde se coloca ese papel? Algunos van a colocar en desechos comunes y otros van a creer que ese desecho es aprovechable. La respuesta correcta es que ese envoltorio es desecho común. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué es desecho común? Quiero que me explique. Es muy fácil entender. Si ese desecho se generó en un procedimiento con algún paciente, ese desecho es común. De lo contrario, si ese desecho se generó en no presencia de ningún procedimiento, ese desecho es aprovechable, con los criterios que les acabé de decir. Otro ejemplo, me dice, verá, profe, la anterior vez vinieron unos cartones llenos de medicamentos. Y yo cogí, profe, y esos medicamentos les saqué del cartón y fui colocando en las estanterías de farmacia. ¿Ese cartón, profe, será desecho común o será desecho aprovechable? La respuesta correcta es que es desecho aprovechable. ¿Por qué? Porque ese cartón se generó en presencia de ningún procedimiento con ningún paciente. Eso es muy fácil entender. Por eso es que ustedes van a darse cuenta que es difícil que en un servicio hospitalario encuentren un lugar donde diga desechos aprovechables. Solo van a estar de manera general desechos comunes, desechos que ya vamos a ver, los desechos sanitarios, biológicos y biológico-infecciosos, y también los cortopunzantes. Ha de ser por algo. También tenemos que ser un poquito observadores. Básicamente eso es lo que me dice dentro de los desechos aprovechables. Ahora, muchas de las veces suelen preguntar y dice, profe, ¿dónde se almacena esto? Dentro del acuerdo, dentro del decreto ministerial que estamos analizando, no me habla más de eso. Creo yo que lo dejan a elección de cada dependencia. Muchas de las veces yo he visto que algunos desechos aprovechables suelen colocar en tachos y en fundas de color azul. En algunos otros lugares he visto que los desechos aprovechables suelen ser el tacho y la funda de color gris. Entonces, obviamente, siempre eso tener en cuenta. Pero de que debería haber un lugar específicamente para desechos aprovechables, sí lo va a haber. Siguiente desecho que vamos a analizar son los desechos sanitarios. Si ustedes se dan cuenta, yo les he colocado estas letras, si cabe el término, estas palabritas en colores. Los desechos comunes fueron de color negro. ¿Por qué? Porque hace referencia al negro. Los desechos aprovechables, pues obviamente coloqué de color verde. Y ahora vienen los desechos sanitarios. Estos desechos yo les he colocado de color rojo. ¿Por qué les coloqué de color rojo? Porque estos son desechos infecciosos que contienen patógenos y representan riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Esto es la importancia. Entonces, estos ya son desechos de riesgo que hay que tener cuidado, que hay que clasificar correctamente, porque estos ya son de alto riesgo, ya podrían generar algún tipo de enfermedad, algún tipo de lesión. ¿Qué más me dice dentro del acuerdo ministerial sobre los desechos sanitarios? Es decir, son aquellos que cuentan con características de peligrosidad biológico-infeccioso. Pero, profe, dígame cuál es la clave para yo poder acordarme de esa diapositiva que usted nos habló y cuando esté en presencia de algún desecho poder colocar correctamente. Recuerden que al inicio les había colocado un pequeño mapa conceptual y si ustedes me hacen acuerdo, los desechos sanitarios era como la casita y dentro de esos desechos se desglosaban en tres. Pero ahorita les voy a dar la clave de lo que son desechos sanitarios, de qué debería ya estar aquí como clave.
Dentro de los desechos sanitarios, aquí sí van a colocar agujas o elementos que puedan cortar. Y también aquí sí van a existir, sí se van a colocar elementos que contengan sangre o algún tipo de fluido visible. Recuerden, dentro de estos desechos sanitarios. Ahora, dentro de estos desechos sanitarios habíamos hablado que van a existir un desglose que yo tengo que tener en cuenta sobre lo que son los desechos biológico-infecciosos. Conozcamos sobre estos desechos biológico-infecciosos. Estos desechos constituyen el material que se utilizó en algún tipo de procedimiento de atención en salud o que se encuentran contaminados o saturados con sangre o fluido corporal. Se incluye todo material proveniente de áreas de aislamiento. Y básicamente, ¿cuál va a ser la clave sobre los desechos biológico-infecciosos? Aquí no se van a colocar agujas o elementos que puedan cortar. Aquí no. Pese a que dentro de los desechos sanitarios sí van a encontrarse agujas, pero cuando hablo de lo que son desechos biológico-infecciosos, aquí no van a haber agujas, no se van a colocar elementos que puedan cortar. Y sí van a estar aquí elementos que contengan sangre o algún tipo de fluido visible. Entonces, esa es la clave que yo tengo que acordarme para poder clasificar correctamente y saber si son o no son desechos biológico-infecciosos. Coloquemos algún ejemplo. A ver, fácil. Yo cojo una gasa, y le doy al estudiante para que me analice. Le digo, a ver, mi joven, ¿dónde botaría usted ese desecho? Una gasa, así, única gasa. El estudiante analiza y dice, a ver, la gasa, pues obviamente no tiene ningún elemento que pueda cortar, ningún elemento que pueda lesionar, ya se cumple un criterio. Y esta gasa no contiene fluido, ni ningún tipo de sangre, nada visible, ningún fluido. Pues obviamente no aguja, no fluido, desecho común. Ahora, si es que esa gasa contiene sangre, contiene algún tipo de fluido, pues obviamente ya cambia. Si fluido, no aguja, pues obviamente esa gasa se va a colocar y va a estar dentro de lo que son desechos biológico-infecciosos. Ahora, conozcamos un poquito más sobre lo que son los desechos biológico-infecciosos. Pero, ¿qué desechos se van a considerar como desechos biológico-infecciosos? Puede estar aquí lo que son las cánulas, pueden existir, por ejemplo, las sondas Foley, algunos tipos de cánulas, inclusive las vendas de gasa, vendas de yeso, que obviamente contengan algún tipo de fluido. Tenemos, por ejemplo, los catéteres. Ustedes van a darse cuenta que esto es sumamente importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas de las veces colocamos mal y clasificamos mal. Es fundamental tener en cuenta esto. Recuerden que el catéter va a estar unificado en un dispositivo con una aguja. Entonces la aguja se va a colocar en otro elemento y el catéter sí va a estar aquí porque no tiene aguja. Inclusive las llaves de 3 vías van a estar aquí y se van a colocar dentro de desechos biológico-infecciosos. Tenemos, por ejemplo, los cuerpos de las jeringas, el émbolo, ¿listo? Que obviamente contenga sangre o algún tipo de fluido visible. Las batas, las gasas, los gorritos, las mascarillas, los zapatones y obviamente el ejemplo práctico aquí los guantes, siempre y cuando contengan algún tipo de fluido. Pero ahora me van a decir, ¿y dónde le colocamos? ¿Dónde se va a almacenar esos desechos biológico-infecciosos? El mismo entendimiento, me van a decir. ¿Y dónde se colocan esos desechos biológico-infecciosos? ¿Dónde se va a colocar? El mismo criterio suele venir en la cabecita. Existen obviamente su lugar. Y estos desechos, el color característico ya por peligrosidad, va a ser el color rojo.
y se va a colocar tanto en tachos como en funda. La misma secuencia. Hasta este momento, como ustedes se dan cuenta, dentro de los desechos comunes y ahora dentro de los desechos biológico-infecciosos se sigue manejando el tacho y se sigue manejando la funda, obviamente con sus colores característicos. Vamos a conocer qué me dice, cuáles son las especificaciones técnicas del tacho. Tiene sus semejanzas con el tacho que acabamos de hablar y también tiene sus diferencias. Las semejanzas es que va a estar fabricado el tacho en un plástico rígido, resistente al lavado y a la desinfección. Lo mismo, siguen siendo paredes lisas y continuas, sin aristas internas, es decir que la parte interna del tacho no tiene que terminar en punta, sino que los bordes tienen que ser unos bordes redondeados. Esto, como les había dicho, va a facilitar obviamente el lavado y la desinfección. El tamaño de este tacho va a ser acorde a la generación diaria del establecimiento. Va a ser de color rojo. Va a estar obviamente etiquetado con o sin tapa. Puede que contenga tapa o no. Lo que sí se prohíbe el uso de recipientes con tapa tipo vaivén. Lo mismo, las características, va a ser de un material que se pueda lavar y obviamente posteriormente desinfectar. Debe estar rotulado y etiquetado con desechos biológico-infecciosos. Esto es lo importante, con letras legibles, claras, que se puedan leer. Y más, aquí ya se va a acoplar el símbolo de riesgo biológico. Miren, algunas pequeñas diferencias y semejanzas entre tacho para comunes y tacho para infecciosos. Aquí ya existen algunas cositas que yo tengo que tener claro. Siempre va a haber un símbolo que me haga saber que esos desechos son biológico-infecciosos. Vamos a ver ahora cuáles son las características de la funda. La característica de la funda es que va a estar fabricado lo mismo de un polietileno de baja densidad de aproximadamente unos 40 micrones de grosor. Esto tener en cuenta, 40 micrones de grosor. El tamaño obviamente va a ser acorde al recipiente y para recapitular tiene que tener la capacidad de forrar internamente al tacho y posteriormente que quede un doblez hacia afuera de unos más o menos de unos 10 a 15 centímetros. Esto es fundamental. Ahora es también tener en cuenta, puede que tenga una cinta tipo cierre o para un tipo corbata, esto ya es opcional. Esas básicamente son las características tanto del tacho de color rojo como la funda de color rojo. Siguiente desecho que va a estar dentro de los desechos sanitarios son los desechos cortopunzantes. Como ustedes pueden darse cuenta, es importante conocer esto, porque todos los desechos han tenido su diferente clasificación y obviamente su lugar donde se van a colocar. No es de coger y colocar donde quiera los desechos, porque obviamente eso comprende un riesgo y me estuviera yendo en contra de la bioseguridad, en contra de los principios de la bioseguridad. Pero conozcamos un poquito de lo que son los desechos cortopunzantes. Su nombre mismo lo dice, van a cortar, van a puncionar, van a lesionar. Aquí estos desechos van a incluir obviamente fragmentos rotos de algún plástico duro, que obviamente por sus características puedan lesionar o cortar. Estos desechos cortopunzantes puede que tengan o no tengan o estén o no en presencia de algún tipo de sangre o algún fluido. Puede estar de pronto con algún cultivo de agentes infecciosos o fluidos corporales que van a suponer riesgo para la salud y que pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. Lo mismo, profe, dígame cuál es la clave, quiero acordarme, quiero tener en la cabecita. ¿Cuál será la clave que yo tengo que tener en cuenta
¿Cuáles serán esos dos criterios para yo poder botar, poder colocar dentro de desechos cortopunzantes? La clave es la siguiente: sí elementos que puedan cortar o lesionar, y sí elementos que contengan sangre o algún tipo de fluido. Aquí hay una pequeña aclaratoria. Siempre es importante tener la aclaratoria de por medio. Recuerden, cuando yo cojo y veo una aguja en un hospital, tengo que tener cuidado, porque esa aguja, de manera rápida voy a decir, esa aguja fue utilizada para un procedimiento con algún paciente. Pueda que sí lo hayan utilizado o pueda que no, pero ya me queda la incógnita. Estos elementos tienen que tenerse mucho cuidado. Muchas de las veces pasa, y a mí como profesor me ha pasado, he visto que cogen y colocan agujas con el protector, con el capuchón en comunes. Y yo cojo y le saco esa aguja. Y al estudiante que votó le digo, quiero que me explique por qué colocó esa aguja, obviamente con el capuchón, quiero que me explique por qué le colocó en desechos comunes. Y el estudiante analiza, ¿no? Me dice, verá, profe, obviamente es una aguja, pero esa aguja, cuando yo abrí el empaque de la jeringa, no estuvo bien ajustada y pum, se cayó al piso. No le abrí, no se utilizó en ningún paciente y como está protegido por el capuchón, pues creí que se puede colocar en comunes. Eso es un error. Yo tengo que tener en cuenta que aguja, por donde quieran verle, va a seguir siendo aguja. El hecho de que esté o no esté cubierta, eso es subjetivo. ¿Por qué? Porque esos capuchones puede ser que de pronto alguien pase y pise, o en la funda, que está mal colocado, cogen y pisen. Se rompe el plástico protector y se queda la aguja como un elemento latente como riesgo. Entonces yo tengo que irme al riesgo. Porque muchas veces me dicen, vea, profe, ese criterio que dice sí elemento que contenga sangre visible o fluido, y si pasa que esa aguja se me cayó al piso, pero no tiene fluido. Entonces ahí está mal esa clave. Por eso es importante tener en cuenta, ahí puede que ese elemento, puede que esa aguja contenga o no fluido, contenga o no sangre, pero sigue siendo desecho cortopunzante porque yo me voy es al riesgo. En esos dos criterios, ¿cuál es el riesgo más latente? Pues obviamente la aguja. El que contenga o no fluido, eso ya viene siendo subjetivo. Yo me voy es al riesgo y lo más riesgoso, repito, es la aguja. Muy bien, pero ¿qué desechos se consideran como cortopunzantes? Obviamente las agujas, eso es lo más lógico. Existen algunas agujas de insulina, que muchas de ellas no se suele separar la aguja del cuerpo o del émbolo. Por tal motivo se coloca todo. Los hisopos, miren, los hisopos, tenemos las ampolletas de vidrio. Algunos medicamentos, por no decirles un 70%, suelen venir en esa presentación de ampolletas de vidrio. Se coloca ahí, obviamente la ampolleta vacía, ¿no? Los bajalenguas, miren, ya vamos a hablar de esto. El bisturí, que creo yo que esos son elementos lógicos. Algunas pipetas, algunos elementos de vidrio y algunos dispositivos de un plástico duro. Pero enfoquemos nosotros este criterio sobre dos elementos que muchas de las veces se tienden a equivocar. Lo que son los hisopos y lo que son los bajalenguas. Estos dos elementos suelen haber algunas aclaratorias. En primera instancia, el hisopo y el bajalenguas sí son elementos, sí son desechos cortopunzantes. Se debería colocar en desechos cortopunzantes. Y vamos al análisis. ¿Por qué, profe? Quiero que me diga por qué. El bajalenguas, como usted ve, profe, está fabricado de una madera. ¿Ya? Y yo estoy viendo que las puntas son romas, es decir, que son redondeadas. Profe, yo no siento que ese bajalenguas me pueda cortar. Le siento las puntas, pero no me va a cortar.
es un riesgo latente. Si usted coge ese bajalenguas y le rompe, va a darse cuenta que quedan astillas, que quedan puntas. Y por esa lógica, por ese razonamiento, es que los bajalenguas se van a colocar en desechos cortopunzantes. Y ese mismo criterio viene dentro de lo que son los hisopos. El hecho de que los hisopos tengan en su punta un recubrimiento o colocado algodón, eso no quiere decir que si es que se rompen, no van a generar riesgo. Es como una aguja, es como una punta. Y por esa lógica es que los bajalenguas, repito, y los hisopos se van a colocar dentro de desechos cortopunzantes. Eso, tenerlo siempre presente. Muy bien, pero vea, profe, quiero que me diga de dónde van a colocarse. Recuerde que van a ser elementos que van a cortar, que van a lesionar, que tienen punta. Entonces, sería demasiado ilógico el pensar que aquí van a existir fundas. Porque si yo cojo ese elemento y pongo en una funda, pues obviamente la funda no va a resistir, ¿ya? Y pum, le traspasa la punta. Entonces, ¿dónde van a colocarse? Este elemento que ustedes conocen, que ustedes ven ahí, se llama guardián. Pues lógico, debería ser de un material duro, resistente a la perforación, porque ahí voy a colocar elementos que van a cortar. Y ahí, en ese guardián, va a estar y va a remarcarse, ¿ya? Y debería estar enfatizado el símbolo universal de riesgo biológico, con tapa de rosca o de seguridad descartable, con etiqueta y rotulado. ¿Cuáles son las características de este guardián? La base del recipiente debe garantizar la estabilidad. El cierre debe ser seguro. La abertura debe ser de boca angosta. El material o los componentes deben permitir poder observar el llenado del recipiente. Y esto es fundamental tener en cuenta. El hecho de que yo tenga ese guardián no quiere decir que yo le voy a estar llenando pero al tope. Porque esto se ha visto y muchas de las veces eso es un riesgo también. Pese a que se colocan las agujas donde debe estar, el llenado excesivo de ese guardián también es un riesgo. Yo lo he visto, ustedes también posiblemente lo vean. En el hecho de que ahí ya está, pero las agujas rebotando por la tapa, están viendo que están las puntas así, y por no avisar al profe, o de pronto por no avisar a mi jefa del servicio, buscamos un ladito con la misma aguja, haciendo a un lado el resto de agujas y le metemos ahí. Eso es un riesgo. Eso no debería ser así. Porque también, pero vea, profe, yo no me piqué. Pero recuerden que existen personas que van a recoger esos guardianes. También hay que ser un poco empático en las otras personas. Que si yo no me pico, puede ser que la otra persona se pique, se lesione, se contamine de algo. Entonces, recuerden, siempre desde la generación correctamente. ¿Quién me está generando ese desecho? El paciente. Y desde ahí yo tengo que clasificar correctamente. Me van a decir, pero vea, profe, entonces ¿hasta dónde debo llenar? La normativa me dice que usted debe llenar 3/4 partes del guardián. 3/4 partes. No más. ¿Por qué? Porque recuerden que también existe un protocolo de manejo de desechos cortopunzantes. Van a colocar ahí un químico que van a inactivar en primera instancia. Ese es el manejo inicial. Y entonces si es que yo voy a colocar un líquido y ese guardián está llenito, pues ¿cómo voy a hacer? Después se ve cuestiones que no se quisiera ver. Luego se ve que en el piso cogen y botan las agujas porque está muy lleno. Y eso obviamente es un riesgo. Se puede reutilizar, miren. Se puede reusar o reutilizar botellas lavadas y secas que cumplan con las características técnicas. Sí, verá, profe, yo la otra vez vi en mi servicio en mi clínica o en mi hospital donde estoy trabajando,
vi que tenían guardianes, sí tenían, pero también vi botellas. No es que esté mal, inclusive dentro del ministerio me avisa y dentro del acuerdo ministerial también recapitula esto. Se puede reutilizar botellas, pero siempre y cuando esas botellas cumplan con las características y especificaciones técnicas. ¿Cuáles eran esas características? Que sean de un material duro, resistente a las perforaciones, que se pueda observar el llenado, hasta dónde se debe llenar. Porque si yo cojo una botella de plástico, de esos botellones de tesalia, y pongo ahí agujas, obviamente ese es un plástico suave. Es propenso a que la aguja, ¡pum!, traspase el plástico. ¿Por qué? Porque no se cumplen las especificaciones. Porque ese plástico es muy suave. Entonces ahí no debería haber. ¿Cuáles serían, profe, de pronto botellas que se podrían utilizar? Por ejemplo, esos pomos donde viene el alcohol. Por ejemplo, esos pomos donde vienen los desinfectantes hospitalarios. Esos son. ¿Sí? Siempre y cuando yo voy a reutilizar, acordarse de que tiene que estar rotulado, etiquetado y tiene que decir desechos cortopunzantes, que acá abajito está recapitulando. Debe decir desechos cortopunzantes y más acoplar también el símbolo de riesgo biológico. Inclusive debería haber indicaciones de primeros auxilios. Estas son las especificaciones técnicas del guardián. En algunos hospitales también existen guardianes de cartón. Van a decir, ¿en serio, profe? Sí, sí hay guardianes de cartón. Pero ese cartón es duro. ¿Qué les diré? Pues es más o menos como un cartón prensado. Pero obviamente es duro, resistente a las perforaciones. Sí podrían encontrar guardianes de cartón, pero ese cartón duro, resistente a las perforaciones. Siguiente desecho sanitario, lo que son los desechos anatomopatológicos. Conozcamos qué me dice el decreto sobre los desechos anatomopatológicos. Me dice, son órganos, tejidos y productos descartados de la concepción tales como membranas, tejidos y restos corioplacentarios. Se incluye dentro de esta clasificación a los cadáveres o partes de animales que se inocularon con agentes infecciosos, así como los fluidos corporales a granel que se generan en procedimientos médicos o autopsias, con excepción de orina y excremento que no procedan de alguna área de aislamiento. Y la clave, profe, ¿dónde está la clave? Pues la clave es sí órganos, sí tejidos, sí membranas, etc. ¿Qué desechos se consideran anatomopatológicos? Importante conocer algunos términos, conocer algunos conceptos que yo tengo que tener claro para poder conocer qué tipo de desechos son anatomopatológicos. Me dice, ¿qué será? ¿Qué es pieza anatómica? Es una porción estructural separada de un cuerpo organizado. Los segmentos corporales que han sido separados, ya sean de forma quirúrgica, programada o mediante una amputación traumática espontánea. Eso es una pieza anatómica. Inclusive se considera como pieza anatómica a los fetos con peso menor a 500 gramos, resultados de una edad gestacional menor a 22 semanas y con una longitud desde la corona hasta el talón de unos 25 centímetros. Esto es fundamental. Entonces, todos esos criterios que les acabé de decir van a ser piezas anatómicas que se van a almacenar y se van a colocar dentro de lo que son desechos anatomopatológicos. ¿Qué es lo que me dice el artículo 4 referente a los desechos anatomopatológicos? La disposición final de los cadáveres mortinatos, piezas anatómicas u osamentas humanas se van a realizar por inhumación o cremación.
Y aquí tenemos algunas piezas anatómicas que van a estar dentro de desechos anatomopatológicos. Por ejemplo, el corazón, por ejemplo, alguna estructura, pieza anatómica como una orejita amputada, inclusive la placenta. Mire, la placenta ha sido una pieza anatómica que va a estar dentro de desechos anatomopatológicos que pertenecen a lo que son desechos sanitarios. Y, profe, dígame dónde se va a colocar. Estos desechos van a colocarse dentro de una funda y la funda va a ser de color rojo. Rojo. ¿Sí? Pero vea, profe, me vino en la cabecita una cuestión. Cuando usted habló de lo que son desechos biológicos infecciosos, también se conocen y también se colocan en funda roja. Y aquí también se coloca en funda roja, pero no en tacho. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será la diferencia? ¿Cuál será? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta si esa funda roja que yo tengo ahí es para desechos biológicos infecciosos o esa funda roja será posiblemente para desechos anatomopatológicos? La respuesta es muy sencilla. El grosor, la densidad de la funda para desechos biológicos infecciosos va a ser más o menos de unos 50 micrones, a diferencia de la funda para desechos biológicos infecciosos que más o menos son de 40 micrones. Esta funda va a ser más gruesa y todo tiene un porqué. ¿Cuál es el porqué? Recuerden que aquí van a colocar estructuras amputadas, separadas de un cuerpo organizado, ya sea por una intervención quirúrgica o por algún accidente. Lógico, si viene una mano, lógico, si viene una pierna, esa estructura va a tener sangre. Y obviamente se la va a almacenar en una funda roja, etiquetada por supuesto, que diga desechos anatomopatológicos, que esté con el riesgo, con el símbolo de riesgo biológico, con la fecha, con el nombre del establecimiento. Pero recuerden que ese elemento, esa estructura, esa pieza anatómica va a generar algún fluido, sangre. Y si la funda es delgada, obviamente puede fomentar la eliminación de algún fluido y eso obviamente es un riesgo. Por tal motivo, si yo tengo dos fundas rojas y quiero preguntarme si esa funda será para desecho anatomopatológico o para desecho biológico infeccioso, toquen, palpen, y la funda que sea más gruesa, que más o menos se entiende de 50 micrones, es para desechos anatomopatológicos, dejar a un ladito. Y la funda obviamente que es un poquito más delgada, de 40 micrones, va a ser para desechos biológico infecciosos. Siguiente desecho, lo que son los desechos farmacéuticos. Creo yo que está más lógico, más que entendido qué es lo que van a colocarse aquí. Se van a colocar y corresponde a medicamentos caducados o que están fuera de los estándares de calidad o especificaciones. Profe, ¿cuál es la clave? Quiero seguir manteniendo esa secuencia. ¿Cuál es la clave? La clave es que sí van a colocarse medicamentos caducados o fuera de los estándares de calidad o especificaciones. ¿Listo? Háblese especificaciones que no cuentan de pronto con la información necesaria para su utilización, que no se sabe qué medicamento es, que está caducado, que están abiertos. Eso quiere decir que no cumplen los estándares de calidad. Estos, a su vez, como ya les había conversado, ya les había dicho, se van a subdividir en dos, lo que son desechos farmacéuticos no peligrosos y los desechos farmacéuticos peligrosos. Ya, ¿qué quiere decir desechos farmacéuticos no peligrosos? Son medicamentos caducados que no cumplen los estándares de calidad y son de bajo riesgo sanitario. Estos son muy loables, se descomponen muy rápidamente en presencia de algún agente externo, como por ejemplo el agua, el oxígeno, la luz, ¿ya? Y su acopio obviamente es un poco más fácil. Es decir, que esos medicamentos que ya no cumplen los estándares de calidad, si están en presencia de la luz, del aire, del agua, se van a descomponer muy rápidamente, se pueden oxidar muy rápidamente y obviamente son de bajo riesgo. Inclusive la eliminación es más fácil. Pero
lo que son los desechos peligrosos, desechos farmacéuticos peligrosos. Estos ya por su nombre son medicamentos que no cumplen los estándares de calidad y que debido a su fabricación, debido a sus componentes, debido a su naturaleza, son de alto riesgo para la salud y el medio ambiente. Pero vea, profe, hábleme un poquito más fácil. Yo no entiendo eso. ¿Cuáles serán específicamente qué voy a colocar o qué medicamentos se consideran como desechos farmacéuticos no peligrosos? Eso incluye complejos multivitamínicos, hidrosolubles o liposolubles, soluciones parenterales y frascos vacíos de vacunas. Las sales como el cloruro de sodio, la dextrosa, el lactato, etc. Obviamente que estén caducados y que no cumplan los estándares de calidad. Como ustedes ven, es algo muy puntual. Esos desechos que no cumplen los estándares son desechos no peligrosos. ¿Y qué serán los desechos farmacéuticos peligrosos? Obviamente su nombre mismo les da. Son inclusive muchas veces difíciles de pronunciar. Su fabricación, para qué sirve, también es muy específica. Medicamentos, antibióticos, antiparasitarios y antimicóticos y hormonas, por ejemplo. Medicamentos controlados o sujetos a fiscalización como los psicotrópicos, psicofármacos, estupefacientes o narcóticos. Medicamentos citotóxicos, es decir, que van a causar una toxicidad a nivel celular. Antineoplásicos y los materiales utilizados tanto para su almacenamiento, dosificación o administración como botellas, viales, guantes y mascarillas. Entonces esto está muy resumido, muy entendido. Cuando yo quiera saber, profe, se me caducó este antibiótico, ¿dónde será que le colocó? Acuérdese, ese antibiótico es un desecho farmacéutico peligroso. Profe, se me caducó esta vitamina C, vitamina, complejos vitamínicos, fotosensible, se oxida, se daña en presencia de un agente externo, como es la luz. Profe, ese es un desecho farmacéutico no peligroso. Muy fácil de entender, no es difícil. Ahora, ¿dónde se van a almacenar? Básicamente aquí me habla de que se van a almacenar en cajas de cartón etiquetado, también pueden utilizarse recipientes de plástico. Las características de este cartón pueden ser cajas reutilizadas, revestidas internamente con una funda embalada con cinta adhesiva. La etiqueta y rotulación va a decir obviamente desechos farmacéuticos peligrosos y desechos farmacéuticos no peligrosos. Esto, chicos, es fundamental, fundamental. Yo sé que puede que ya le clasifiquemos, pero un cartón con su rotulación para desechos comunes, desechos farmacéuticos no peligrosos. Otro cartón para desechos farmacéuticos peligrosos, es decir, separarlos, no juntarlos, ¿no? Porque recuerden que también eso es importante. Se debe rotular, tiene que colocarse la fecha, el nombre del establecimiento va a estar también etiquetado, rotulado y también colocado el pictograma de toxicidad. Ahora, algo importante. Hace un momento dije citotóxicos. Esto incluye dentro de los desechos farmacéuticos peligrosos los desechos de medicamentos citotóxicos, tales como sustancias químicas genotóxicas, citostáticas e inmunomodulares, incluyendo los insumos utilizados para su administración, debido a que pueden presentar algún tipo de riesgo para la salud por sus propiedades mutagénicas, teratogénicas o carcinogénicas. Esto es fundamental, tener en cuenta que siguen siendo desechos farmacéuticos peligrosos. Por tal motivo, todo medicamento que pueda ser y que se considere como desecho citotóxico tiene que sí o sí ser separado del resto de desechos peligrosos, separado de los desechos farmacéuticos peligrosos. Por sus características, tiene que estar colocado en un recipiente de polipropileno resistente a las perforaciones del impacto y tiene que tener tapa de seguridad. Esta tapa tiene que garantizar un cierre hermético sin salida de vapor o gases. Tiene que estar etiquetado y rotulado.
Obviamente la etiqueta debe indicar desechos citotóxicos. Importante, tiene que colocarse y tiene que remarcarse el símbolo de peligrosidad tóxica, incluido la fecha y el nombre del establecimiento también tiene que estar ahí, observable dentro de lo que son desechos citotóxicos. Y finalmente, ya para terminar la clasecita de hoy día, lo que son otros residuos o desechos peligrosos. ¿Qué es lo que me dice esto? Me dice, son residuos o desechos con características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables y radiactivas, que representan obviamente un riesgo para la salud humana y el ambiente, de acuerdo a las disposiciones aplicables. Profe, ¿cuál es la clave? Pues obviamente, sí corrosivas, sí reactivos, sí tóxicos, sí elementos inflamables y radiactivos. Como se acordarán, les había dicho que este punto, dentro de los otros residuos o desechos peligrosos, se van a subdividir en desechos radiactivos, lo que son desechos químicos peligrosos, lo que son desechos de dispositivos médicos con mercurio, lo que son desechos peligrosos de fuentes no especificadas. Ahora, ¿qué me dice dentro de lo que son desechos radiactivos? Me dice que son sustancias u objetos descartados, pero que contienen radionucleótidos en concentraciones con actividades mayores que los niveles de dispersa establecidos por las autoridades. Es decir, estos elementos van a generar algún tipo de radiación. Desechos químicos peligrosos. Obviamente son desechos químicos que no cumplen los estándares de calidad, que están fuera de los estándares, ya que pueden estar caducados, o simple y llanamente puede ser que no estén bien rotulados, bien etiquetados y se desconozca qué tipo de químico está dentro de ese envase. Desechos de dispositivos médicos con mercurio. Estos son productos en desuso con contenido de mercurio añadido. Cualquier elemento que contenga algún tipo de mercurio tiene que ser manejado con cuidado. Y por último, los desechos peligrosos de fuentes no especificadas. Cualquier desecho que esté dentro del listado nacional de residuos y desechos peligrosos emitidos por las autoridades ambientales nacionales, ya va a estar dentro de esta clasificación. Desechos radiactivos, aquí van a colocar radiografías, ecografías, resonancias y todo lo que genere algún tipo de radiación. Dentro de los desechos químicos peligrosos, van a colocar, por ejemplo, algún químico formaldehído, ácido acético, solventes, ácidos y bases inorgánicas. Miren, inclusive alcoholes, desinfectantes. Obviamente que no cumplan con los estándares de calidad. ¿Qué voy a colocar dentro de los desechos de dispositivos médicos con mercurio? Van a encontrarse dilatadores esofágicos, los amalgamas dentales, termómetros y esfingomanómetros con mercurio y algunos tubos en gastroenterología. Y por último, lo que son los desechos peligrosos de fuentes no especificadas. Aquí van a estar, por ejemplo, las baterías usadas, cartuchos de tinta, las lámparas fluorescentes, los tóners usados, algunos elementos contaminados con hidrocarburo o sustancias químicas peligrosas y envases contaminados con algún material peligroso. Como ustedes pueden darse cuenta, eso es lo que me enfoca para el conocimiento dentro de los otros residuos o desechos peligrosos. ¿Y dónde se van a colocar? Básicamente se va a colocar en una caja de cartón, siempre y cuando esté separado. Entonces yo cojo la caja de cartón, le colocamos una funda con cinta adhesiva y le rotulamos. Y ahí van a decir, si dice desechos radioactivos, ahí van a estar todo lo que me genera algún tipo de radiación. Por ejemplo, las radiografías, tomografías, ecografías, etc. Y así para cada uno de los desechos. Siempre tiene que estar rotulado, etiquetado y tiene que colocarse el símbolo de toxicidad.
incluido la fecha y el nombre del establecimiento. Y para finalizar, les voy a dejar con una serie de imágenes que ustedes van a darse cuenta cuál es el error. Cuando se desconoce sobre lo que es la clasificación de los desechos, suelen cometer estos errores. Miren lo que sucede aquí. Vamos a darnos cuenta de que esto, por ejemplo, es una funda de color rojo. Ahí me acuerdo la clave, funda de color rojo, tacho de color rojo, profe, desecho biológico infeccioso. La clave, no agujas y sí fluido. Pero, profe, yo veo ahí agujas. Inclusive, vea, profe, veo aquí envases vacíos de vacunas. Vea, profe, inclusive veo papel. Todo mal colocado. Estas agujas deberían estar en el guardián. Estos cuerpos de las jeringas yo veo que no tienen fluido, pues posiblemente si no tienen fluido, como estoy viendo yo la imagen, podrían estar sin la aguja, por supuesto, en comunes. Estos frascos deberían estar dentro de desechos farmacéuticos peligrosos si fueran de vacunas, no peligrosos si fueran de vacunas, y peligrosos si fueran, por ejemplo, medicamentos caducados que no cumplen los estándares de calidad en un almacenamiento en una caja de cartón. Miren lo que sucede. ¿Qué vemos aquí? Mal clasificado, mezclado comunes con infeccioso. Miren lo que sucede aquí, mezclado común, mezclado posiblemente infeccioso, inclusive algunos hisopos, por aquí, errores. Miren lo que sucede aquí, lo que me llama la atención, fuera de lo que ustedes le ven ahí, es desecho común, desecho biológico infeccioso, pero lo que me llama la atención es miren lo grande de la funda. Eso es lo que habíamos hablado. La funda tiene que ser acorde a la generación del desecho, acorde al tamaño del tacho. Y por poco esa funda le está tapando todito el tacho. Errores. Lo que sucede casi aquí. Miren la funda cómo está. Más grande que el tacho. Pero aquí lo llamativo es que están mezclados comunes, infecciosos. Y miren cuánto le están colocando. Le están sobrepasando la capacidad del tacho. ¿Cuál es o qué es lo que estoy yo viendo mal aquí? Por un lado veo un tacho rojo. Pues por lógica debería haber una funda roja. Y por lógica debería haber desecho infeccioso aquí. Pero yo no veo eso. Yo veo un tacho rojo, una funda negra y ahí está colocado un papel. Entonces aquí el error, ¿cuál es? El tacho. Y por último, lo que es esta imagen. Hay agujas donde no debería haber agujas. Hay papel donde no debería haber papel. Si es que tiene sangre, pues estaría bien. Pero yo estoy viendo que no contiene sangre, entonces es desecho común. Pero lo importante aquí es el riesgo. Las agujas aquí en fundas no. Listo, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que esté muy clarito ya este tema sobre lo que es la clasificación de los desechos.